amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartir cómo realizar este duende. En el proyecto anterior Sam compartió un hongo, entonces inspirado en ese hongo realizamos este duende para que quedara mucho más completo y quedara también mucho más lindo. Entonces espero me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo. Este proyecto tiene unas técnicas diferentes a la de otro gnomo que compartí. Por ejemplo, en este enseño cómo dibujar, cómo pintar la expresión de la cara, entonces espero que también les guste, que nos regalen ese me gusta, que compartan el video, que se suscriban si aún no lo han hecho y activen la campanita para que el canal crezca mucho más, les lleguen las notificaciones y así nos conectemos más rápido. Entonces comenzamos con este nuevo proyecto aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno, estos son algunos de los materiales. Me gusta enseñarles las telas para que se den una idea y así puedan comprarlas si no consiguen iguales. Este es el fieltro tradicional, este lo vamos a utilizar para los zapatos o botines del duende. Este también no es un fieltro, sino que ha sido forrado con una tela brillante y escarchada. Miren lo que es fieltro, sino que es un poco más delgado y lo han cubierto con una tela escarchada así de motivo navideño. Si no encuentran de esta misma, nos sirven las de rayas o líneas, las de cuadros, las escocesas, todas esas de motivos navideños nos sirven y quedan hermosos. Y esta es la tela que yo utilizo, que se llama piel de ángel, pero también la conocen como piel de durazno, jersilón, o las franelas que sean de este color también nos sirven. Y algunas suscriptoras nos han dicho que duvetina en otros países también se conoce así y que también les puede ayudar. Aquí tengo los moldes. Lo que voy a hacer ahora es transferir los moldes a las telas y les voy a indicar cuántas piezas de cada uno cuando ya las tenga cortadas, cuántas piezas necesitamos para realizar el gnomo. Recuerden que en la parte baja, en la descripción, allí les dejamos la lista de materiales completa y también el enlace del blog y la página en Facebook para que descarguen los moldes. Entonces ya con esto comenzamos. En esta parte del video entonces les voy a explicar la cantidad de piezas que vamos a cortar dependiendo del molde. Por ejemplo, en lo que son las extremidades inferiores, lo que son las piernas, vamos a cortar 4 piezas, 2 para cada una de las piernas. Y para los brazos también vamos a cortar 4 piezas, 2 para cada uno de los brazos. Para las orejas entonces también vamos a cortar 4 piezas, 2 para cada una de las orejas. Esta pieza, estos moldes son 2. Esta es la parte que hace la parte de atrás de la cabeza. Se van a cortar 2 piezas, ya luego les enseñaré cómo se unen. Son 2 piezas exactamente iguales las que vamos a cortar. Para la parte de enfrente, lo que es la cara, entonces una sola pieza. Y estas piezas más pequeñas son 2 para lo que van a ser los pies del gnomo. Esta es la parte de abajo de la plantilla o la base del pie del gnomo. Entonces una para cada uno de los pies. Estos son los moldes que conforman el cuerpo, ¿sí? Lo que hacen el torso de este duende o este gnomo. Entonces se ven parecidos, pero la verdad tienen unas variaciones, entonces hay que distinguirlos en los moldes. Igual yo les pondré la parte delantera o la parte trasera del cuerpo del muñeco. Entonces se van a cortar 2 piezas de la parte delantera. Aquí en la parte superior del molde dice cuello, aquí es el hombro. Y en la parte trasera igual el molde son 2 piezas y acá está el cuello, acá está el hombro, entonces así vamos ubicando. Igual recuerden que yo siempre les enseño, siempre les explico paso a paso cómo vamos a unir estas piezas. Entonces ya saben, 2 y 2. Para los botines, ¿sí? Entonces vamos a utilizar 4 piezas, 2 para cada uno de los botines. Esta pieza conforma lo que es la base, ¿sí? La plantilla del botín es una para cada botín. Y esta es el empeine, entonces se necesita 1 para cada botín, entonces se cortarían 2 piezas en total. Esta es la pieza que hace ya el vestido, entonces son 4 piezas. Lo que hice fue doblar la tela, poner el molde, entonces cortaba una para que me saliera un par de lo que va a constituir el vestido en la parte de adelante y la misma pieza la corté igualita para hacer la parte de atrás del vestido. Entonces en total son 4 piezas, las corté así. Para hacer el gorro son 2 piezas también, pero el molde lo voy a compartir así, medio. Entonces ustedes lo que hacen es que digamos que la tela y lo van a cortar, lo van a poner así. Y así cortarían entonces la tela y así les sale la pieza completa y de esta cortarían 2 piezas. Bien, vamos entonces a armar la primera pierna. Aquí lo que voy a hacer es
en puntada lineal a unos 3 milímetros, 4 milímetros. Voy a empezar a hacer costura. Entonces empiezo a coser con esta puntada así por todo el contorno. En la parte de aquí voy a dejar un espacio porque por ahí es por donde voy a rellenar cuando ya esté totalmente cosida la pierna. Entonces voy a empezar a coser así por todo el contorno. Aquí tengo una un poquito más adelantada, ¿sí? Aquí la pueden ver y ven, cosí por todo el contorno hasta este extremo del pie. Luego tomé también el otro extremo y cosí hasta aquí. Dejé el espacio que les digo que es para rellenar, y en la parte baja lo que voy a hacer es poner la plantilla de lo que sería el pie. Ya ahí les indiqué ahorita entre los materiales, aquí está la plantillita. Esta la voy a poner aquí, la voy a ubicar con alfileres para que no se nos vaya a soltar. Ya hemos organizado entonces los alfileres para ubicar. Miren la costura que les digo que es a mano. La parte de atrás normalmente no se ve tan linda como se ve en la parte del derecho. Entonces así vamos a coser, y con esa misma puntada entonces vamos a coser también la base del pie, que quede muy bien cosido para que cuando rellenemos no nos vaya pronto a quedar algún orificio y que pronto se nos vaya a salir por ahí el algodón. Entonces empezamos a hacer esta costura. Ahora le daremos la vuelta para cuando sea el momento de rellenarlos. Pero entonces miren cómo queda. Queda totalmente la plantilla haciendo la base del pie del duende. Bien, entonces aquí les enseño. Entonces ya tenemos las piernas listas, ¿sí? Dejando la parte de aquí con una abertura para cuando vayamos a voltear la pieza y a rellenarla. Entonces es lo mismo hice en los brazos. Están los dos brazos cosidos por todo el contorno, y en la parte superior se deja el espacio para voltear y rellenar, e igual con las orejas. Entonces las hice las dos, también les cosí, ¿sí? Por todo el contorno en esta parte que es la más plana. Entonces es por donde se va a voltear la pieza de la oreja, y luego entonces también las uniríamos a la cabeza, pero todo poco a poco. Yo les voy enseñando para que no se me vayan a perder. Bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar ahora el cuerpo. Este cuerpo tiene 4 piezas, 2 que conforman la parte trasera y 2 que conforman la parte delantera. Para empezarlos a armar, siempre tengamos los moldes cerca para que no vayamos a confundir cuál es la pieza que corresponde a la parte delantera o a la trasera del cuerpo. Aquí voy a unir desde el cuello hasta el extremo bajo, solamente por un lado. Voy a unir el cuerpo que corresponde a la parte, o la pieza que corresponde a la parte trasera, y del cuello también al extremo bajo la pieza que nos va a conformar la parte delantera de este muñeco. Me preguntarán por qué no corté una pieza para adelante y una para atrás de una sola vez. Resulta que es que esta forma hace que nos quede como redondo el cuerpo, y que cuando pongamos o cosamos las piernas quede mucho más bonito y podamos sentarlo o ponerlo de pie en muñeco según la posición que queramos darle. Entonces vamos a comenzar con una puntada, ¿sí? En línea recta vamos a hacer la puntada por todo este contorno. Bueno, ya cosí entonces las 2 piezas así como les indiqué, lo pueden ver. Ahora lo que voy a hacer es que voy a abrirlas, ¿sí? En esta manera, y lo mismo voy a hacer con la otra, y voy a unirlas con alfileres para luego poder hacerlo con el hilo. Voy a sostener las piezas y ya después empiezo entonces a coserlas.
cosería todo el contorno excepto por el cuello, porque en el cuello es por donde voy a hacer o sea, voy a voltear para poder que entonces quede la pieza por el derecho. Entonces ajusto esto y empiezo a coser igual que como hice con esta pieza, igual la misma costura. Que si lo puedo coser a máquina, sí pueden coserlo a máquina, sino que se hace a mano para que las personas que no tienen máquina entonces lo puedan realizar a mano y no crean que de pronto por no tenerla no pueden realizar el proyecto. Entonces comenzamos. Bueno, aquí entonces ya terminamos el cuerpo, miren la unión de toda la pieza y este es el cuello por allí. Ahora daremos vuelta para que quede la pieza al derecho y rellenamos. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con la cabeza. La cabeza, esta parte es la que conforma la parte de atrás, pero también para que no quede tan plana y de una curva que haga que sea muy bonita la cabeza, entonces también se conforma la parte trasera de dos piezas. Vamos a unir solamente por esta, ¿sí? Por este lado. Este que tiene la curva va a quedar libre por ahora. Vamos a empezar a trabajar entonces aquí. Bueno, aquí entonces terminé de coser, ya quedó unida esta pieza, así queda cuando entonces la abrimos. Por ahora la dejamos aquí un momento y vamos a tomar la parte delantera. Como pueden ver, aquí hay una muesca, que esto es para hacer una pinza en la tela. Entonces vamos a hacer unas pincitas, que eso le da una facción a la cara también del muñeco. Entonces aquí vamos a coserlo, es una puntada pequeña. Y eso nos va a permitir que quede como con mejor forma la cabeza. Después de que hagamos esto, entonces sí empezamos a unirla a esta parte de la cabeza. Ya he terminado entonces las piezas de la cabeza hasta la parte delantera. Esta es la parte de atrás. Las voy a empezar a ubicar, pero tengo que tener en cuenta que mi duende tiene orejas. Entonces estas orejitas ya las puse al derecho, las recuerdan que ahora se las enseñé, entonces las voy a poner al derecho, pero las voy a ubicar entre las dos piezas que van a conformar la cabeza. Entonces ubico más o menos donde esté terminando como la curva, allí ubico una. Hay que centrar muy bien la cabeza para que no nos vaya a quedar torcida, pero entonces nos vamos ayudando mientras tanto con los alfileres. Lo mismo hago, la introduzco. Cuando ya le dé vuelta la cabeza, ellos van a quedar en posición. Entonces así. Voy a dejar en la parte baja de la cabeza, voy a dejar un espacio. Cuando cosa voy a dejar un espacio para por ahí dar la vuelta y que entonces nos quede la cabeza lista. Entonces les recomiendo mucho centrar bien las piezas para que nos quede la cabeza bien hecha. Así queda entonces ya la cabeza, entonces por el orificio que dejé en la parte baja, con mucho cuidado entonces empiezo a darle vuelta para ponerlo al derecho. Entonces, lo primero que saco son las orejas, ellas nos ayudan también a que sea más fácil voltear. Entonces vamos a irlo haciendo con mucho cuidado para no irlas a dañar. Entonces aquí ya quedan así las orejitas y la cabeza. Voy a darle la vuelta a todas las piezas de las que son para conformar el cuerpo y las empezamos a rellenar. Para empezar a armar el vestido, entonces aquí yo ya les había enseñado la pieza, entonces vamos a tomarla. Aquí están el derecho por ambos lados. Ahora lo que voy a hacer es poner derecho con derecho, así. Eso es lo que voy a hacer con la pieza, poner primero el derecho con derecho en la parte interna, en la parte externa va a quedar como si estuviera al revés. Y lo que voy a hacer es que solo voy a coser en ambas piezas, porque estas son dos, en ambas piezas voy a coser solamente aquí el contorno.
Entonces voy a empezar a coserlo. Me puedo ayudar con alfileres para sostener la pieza y eso permite que no se mueva. Aquí les voy a enseñar que tengo un poco más adelantada la otra parte, que es esta. Ya la tengo aquí cosida. La abro, ya queda la pieza lista para dar forma al vestido. Entonces termino de coser esta para poder empezar a unirla a la otra pieza. Bueno, ya terminé entonces la costura, están las dos listas, solamente fue aquí, como pueden notar, fue solo esta parte. Ahora lo que hago es abrir las dos piezas y lo que voy a hacer es que voy a tomar los alfileres para sostener las piezas, para que me quede ya la forma del vestido, por decirlo así. Entonces aquí lo voy a sostener con los alfileres, que queden los extremos que correspondan. Por ejemplo, esta es la de la manga, entonces aquí la parte superior del hombro, aquí lo voy a sostener también, aquí también en el otro hombro se sostiene y ubico bien esta parte así, y acá también lo voy a sostener para que no se nos vaya a mover. Aquí les voy a explicar y les voy a indicar. La costura solo la vamos a hacer en la parte superior, a los lados, ¿sí? Y entre la entrepierna. Aquí también ahora lo voy a sostener con unos alfileres y aquí también se va a coser. Vamos a dejar libre el cuello, la manga y la parte baja del pantalón, porque por ahí es por donde vamos a introducir el muñeco. Entonces vamos a comenzar a coser. Así entonces terminamos de coserlo todo y en la parte superior aún no lo ajustamos porque por ahí es por donde vamos a ingresar el muñeco. Entonces damos la vuelta para que nos demos una idea de cómo va a quedar así el vestido. Entonces así queda. Ya cuando es el momento de empezar a introducir ya el muñeco armado, entonces ya lo verán cómo queda totalmente. Ahora voy a empezar a trabajar los zapatos. Entonces tengo las dos partes del zapato. Voy a empezar a coserlo. Aquí se va a utilizar la puntada tipo ojal o puntada tipo dragón o festón, sí, porque tiene varios nombres. Entonces vamos a utilizarla. Utilizar también un hilo color verde más fuerte, más oscuro, para que también se vea el trabajo y también se vea mucho más bonito. Entonces aquí voy a empezar a coserlo. Esta puntada la vamos a hacer hasta aquí, donde se ve que va a empezar como la curva del zapato, hasta allí llega la puntada. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Bueno, aquí ya tengo entonces la costura. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar esta pieza, es la base del zapato, lo voy a agregar. Entonces voy a tomar los extremos del zapato, los extremos los voy a ajustar con alfileres. Entonces aquí empiezo a sostenerlo con unos alfileres. Haciendo las últimas puntadas.
aquí lo que hago para que quede ya justo la costura y no se nos vaya a soltar es que anudo. Aquí ya terminé de coser lo que es la base del zapato. Ahora nos falta la capellada, o sea, la parte que va acá arriba, que es esta más pequeña. Entonces también la voy a acomodar aquí y la voy a sostener con alfileres y voy a hacer la misma costura. La lengüeta, por decirlo así, la parte superior del zapato, entonces no lo vamos a coser hasta acá arriba, sino aquí, como pueden ver, él hace como una curva. Donde empieza la curva, hasta allí solamente vamos a coser en el botín. Y nos va a quedar, que lo tengo adelantado, así. Mira, no queda hasta acá arriba, sino solamente hasta aquí. Se hace la misma puntada y así queda entonces el zapato. Bien, aquí entonces ya rellené todas las piezas, les di vuelta y las rellené. Esta es la del cuerpo, la del torso. Si ustedes notan, cuando lo terminan de rellenar, aquí se hace como un bultico. Ese bultico es porque permite que el muñeco, cuando esté sentado, quede en posición, ¿sí? No se nos vaya a estar cayendo. Entonces mire que aquí también nos da como la curva del cuerpo y aquí estos son los hombros. Entonces así vamos a ir mirando la posición de cada una de las partes. Estas son las piernas, así que vienen ya con sus pies. Los brazos también los rellenamos. Y la cabeza ya quedó lista entonces con las orejas para empezar a dibujar en ella. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a tener dos botones. Sí, estos son medianos, no son de los más pequeños, son los botoncitos que le siguen. Y lo que voy a hacer es que en esta parte de la pierna, como en la parte del muslo de la pierna, voy a empezar a poner este botón. Le voy a hacer fuerza cuando lo sostenga allí. ¿Por qué? Porque este muñeco quiero que me quede con las piernas articuladas. Entonces esta es la manera de lograrlo. Voy a introducir, cuidado con de pronto irse a chuzar. Entonces le hacemos bien fuerza para que nos quede fijo. Lo articular se los voy a ir explicando a medida de que vaya realizando este paso a paso. Lo más apretado que nos quede, lo más apretado que podamos hacerlo, que el botón quede bien ajustado. Le damos para unas 4 o 5 vueltas a y a la pierna contraria, entonces el botón sería a este lado. ¿Sí? Esta tiene el botón aquí, esta lo tendría acá. Bien, aquí entonces ya tengo las piernas ambas con el botón. Ahora lo que voy a hacer es coserla a el extremo, aquí donde se ve esta curvita, ahí en ese extremo es donde voy a coser la pierna. Si ustedes no quieren coser, no quieren poner el botón, no hay problema, ustedes pueden pegarlo directamente con silicona y así ya les quedaría entonces la pierna pegada al cuerpo. Pero entonces, como les estoy enseñando también la técnica de articular las extremidades, entonces le voy a poner a esta parte esa técnica. Los brazos sí los voy a pegar normal, los brazos sí cuando sea el momento, entonces los pego con silicona caliente en una posición en la que yo me sienta cómoda, ya que saque para que vaya a coger algún otro objeto o quede con los bracitos abiertos. O sea, ya cada uno mira cómo le pega los bracitos. Y entonces aquí voy a empezar a coser entonces la pierna al cuerpo.
Bien, entonces así quedan las piernas. Miren que ellas tienen ya también movimiento. Esto permite que nosotros podamos acomodar el muñeco como queramos. Lo podemos sentar, lo podemos poner en el árbol como si estuviera corriendo. Eso nos da un efecto muy bonito y permite pues la movilidad, que el muñeco sea también muy diferente a los que se consiguen en el mercado. Estos bracitos no les voy a hacer la misma técnica, también pueden aplicarla si les gusta y quieren también que tenga movilidad, pero en el proyecto los voy a pegar. Entonces pongo silicona en el bracito y lo pego aquí. Lo mismo hago con el otro, hacia este lado. Sostengo bien hasta que seque totalmente y seguimos trabajando. Aquí entonces ya terminé el gorro, le di la vuelta y ya queda la pieza lista. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a trabajar en la cabeza. Entonces voy a hacer la nariz. Esta es una circunferencia, ¿sí? Lo que hice fue zurcirla, la bastié, y ahora voy a introducir un poco de algodón siliconado en el centro y voy a empezar a formar la nariz. Miren, así queda entonces. Después de zurcirla le doy vueltas alrededor, porque el exceso, esto que no me sirve, lo voy a cortar, pero entonces voy a asegurar la pieza. Como es tan pequeñita, de pronto no la aprecian muy bien, pero entonces les enseño así para que se den una idea. Entonces aquí estoy ajustándola para que no se nos vaya a soltar. Así. Anudo y entonces corto el exceso aquí. Todo esto que nos sirve lo cortamos. Listo. Y esta nariz la vamos a pegar aquí en el centro de la cara, pero primero voy a empezar a trabajar las facciones de este gnomo. Entonces voy a empezar a dibujar, voy a empezar a sacar, ustedes ya miran qué expresión le hace. Ya les he enseñado en otros videos cómo realizar el faccionado, también que lo pueden hacer con perlitas, sí, con ojos también, ojos locos, todos esos ojos que venden en el mercado. Esos también nos sirven mucho. Aquí lo que estoy haciendo es la expresión del ojo. Esta vez voy a pintar. Entonces aquí estoy primero delineando muy bien con el lápiz. Estoy dibujando la expresión que quiero tener. Comienzo a pintar entonces. Primero voy a utilizar la base blanca. Entonces le voy a empezar a dar color a estos ojos. Todas las pinturas que se utilizan son pinturas para tela.
Bueno, ya terminado entonces el relleno de los ojos, voy a empezar a hacer el delineado. El relleno lo hice con un pincel número 1, también lo pueden hacer con un 000, y el delineado voy a utilizar un pincel que era 000, pero que le quité casi todos los pelitos y le dejé solamente como 2 pelitos. Es para que quede bien hecho, ¿no? Posiblemente lo puedan encontrar así, sino que la verdad no lo encuentro y me tocó hacerlo. Entonces aquí voy a empezar a delinear. Para que le dé un poco de luz al ojo, para que se vea mucho más iluminado, entonces con la parte del cabo del mismo pincel podemos hacerle un punto en cada uno de los ojitos. Aquí se le pone uno y acá le ponemos el otro. Esto hace que le dé como un poco más de luz al ojito, más de expresión. Podemos alargarlo un poquito, solo un poquito. Y así entonces nos queda la expresión del ojo. En la parte azul lo que hice fue unas pequeñas líneas en color negro y blanco para que eso le dé mayor profundidad y se vea con mejor expresión el ojo. Ahora entonces voy a hacer la expresión de la boca, pero esa sí la vamos a hacer cuando ya esté totalmente seco el ojito. Ya terminado los ojos, entonces vamos a empezar a trabajar la expresión de la sonrisa. Con la aguja capotera vamos a empezar a introducir y sacar donde están los alfileres, que es la muestra donde deseo que quede la expresión de la sonrisa, y de aquí voy a empezar a devolverme en la puntada que quede cerca de la oreja para que nos haga la muesca de la sonrisa que quiero, ¿sí? Entonces lo saco y mire que le empieza a hacer como un hoyito. Lo mismo hago en el otro lado y les voy enseñando cómo se realiza. Bueno, ya al haber terminado la cabeza, entonces lo que voy a hacer con el gorro es una puntada de basteo. Voy a zurcir un poco para darle forma entonces a este gorrito que le voy a poner al nombre. Entonces aquí lo zurzo y voy midiendo para saber si le queda bien así zurcido en la cabeza. Cuando ya tenga la medida justa, con la que me sienta más cómoda, con la que yo vea que se ve más lindo, entonces lo voy pegando también con silicona. Entonces aquí ya queda bien. Ahora puedo doblarlo un poco, ¿sí? Así, y vamos acomodando.
Y así entonces nos queda ya con el peluche adornando el gorro. Como ese gorro es en un paño lenzi grueso, entonces nos queda como rígido. Entonces lo que vamos a hacer es un efecto de como aplastar el gorro. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Que queda como aplastadito. Entonces en este efecto, cuando la tela lo aplastemos, aquí voy a aplicar silicona caliente para que entonces quede en esta forma. Voy a sostener para que quede pegado. En la parte de atrás, si se nos hace alguna bolsita que nos ayude, entonces también lo voy a pegar. Y sostenemos hasta que quede bien seco. Bueno, ya terminamos la cabeza, entonces ahora la vamos a pegar al cuerpo. Entonces aplicamos bastante silicona caliente. Si lo quieres coser, también lo puedes coser. Y ponemos la cabeza. Recuerden que hay que sostenerla bien para que seque. Entonces cuando ya seque totalmente, entonces ahí sí dejamos de sostener. Mientras tanto, la tendremos aquí por un buen rato mientras está bien pegada. Cuando ya ha quedado bien pegada la cabeza, entonces procedemos a vestir. Vamos a tomar el vestido que ya hicimos. Y en la parte superior, estos extremos que quedaron sin coser, entonces los vamos a coser, los vamos a unir. Ya aquí cosí, ¿sí? En puntada festón, le hice una puntadita para que quedara fija la pieza, ya quedó vestido el duende. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner los botines o zapatos, como ustedes le quieran decir, estos botincitos. Entonces lo voy a introducir así. Ya ustedes deciden si lo pegan con silicona los zapatos para que queden fijos o si así ya está bien. Entonces aquí ya quedan entonces los botines. En la parte del extremo de cada botín le voy a pegar unas esferas en color plata. Aquí lo voy a acercar para que lo vean bien. Son unas esferitas. Esas las voy a pegar en el extremo del botín para que quede decorado. Uno. Ahora les enseño cómo se ve para que aquí lo voy a sentar. Como tiene la posibilidad de que tiene las piernas articuladas, entonces aquí lo siento. Y ahora lo voy a decorar es con una pañoletica que le voy a poner aquí en el cuello para que no se vea de pronto también ese pliegue que es normal del vestido, pero para que nos quede más decorado. Corté una pieza en fleece o paño lenzi de 4 centímetros de ancho y tiene 36 centímetros de largo. Entonces lo que voy a hacer es que esta va a ser la bufanda que le voy a poner en el contorno del cuello a mi duende. Entonces lo voy a enrollar un poco y lo voy a ubicar aquí en el contorno del cuello. Entonces lo aprisiono un poco, le doy forma para que entonces me cubra el cuello de mi hombre. Y en la parte baja, en esta parte le voy a hacer un flequillo con las tijeras así. La tijera debe tener buen filo porque es pequeño lo que se escoge. Más o menos unos 2 milímetros de grosor tiene cada
petalito, cada pliegue del flequillo. Entonces sí tiene que tener un muy buen filo la tijera. Así le voy haciendo. Listo. Igual a este otro lado. Le da un efecto muy bonito a la bufanda. Así. Listo. Ya ustedes lo mejoran, lo ponen más bonito, tienen más tiempo. Entonces puede que quede mucho más lindo a la hora de la presentación. Y así entonces hemos terminado el duende. Lo que hago ahora es ponerle un aviso, ¿sí? De bienvenida a Navidad. Lo vamos a pegar aquí en la mano. Entonces voy a aplicar un poco de silicona caliente en la manito. Y vamos a pegar el aviso así, sosteniendo para que entonces ya nos quede totalmente terminado el proyecto. Espero que esta idea les guste, que lo pongan en práctica. En el video anterior Sam compartió una lámpara, ¿sí?, con forma de hongo. Entonces en eso me inspiré para realizar este gnomo, por eso lo hice de este tamaño. Ustedes si quieren pueden ampliar los moldes que les compartimos en la descripción, pueden ampliarlos para que les quede mucho más grande, o si quieren realizar el proyecto de la lámpara y aplicar este duende también para ese proyecto, entonces es hecho el uno para el otro. Espero que lo pongan en práctica, que compartan el video, que nos regalen su me gusta, que se suscriban si aún no lo han hecho. Recuerden que es gratis y que nosotros compartimos los moldes y todos estos proyectos con mucho cariño para ustedes. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.